En cuanto al procedimiento de la ecografía, decir que este procedimiento fue determinado por un protocolo previamente validado antes del inicio del estudio, al igual que también se llegó a un acuerdo sobre el modelo y tipo del ecógrafo portátil que se iba a realizar para evitar sesgos. Para el estudio ECOSAR se ha utilizado el modelo Chisholm ECO2. En cuanto al procedimiento de la ecografía, decir que estas ecografías se realizaron por geriatras que habían recibido una formación especializada en la realización de mediciones con ecografía. Se realizaban durante las primeras 24 horas del ingreso hospitalario y al alta, y siempre se realizaban a pie de cama. El área la localización donde se realizaban las mediciones fueron el área del recto femoral, como podéis ver aquí, en esta primera imagen, el grosor del recto femoral en su visión longitudinal, aquí lo podemos ver, grosor del tendón, presencia de edema, presencia de fasciculaciones y, por último, la presencia de ecogenicidad, la cual se subdividió en 4 grupos: normal, heterogénea, infiltración grasa y atrofia por fascitis o necrosis. También es importante remarcar que todas y cada una de las imágenes que fueron tomadas fueron validadas por una radióloga experta. En cuanto a los resultados obtenidos, el total de pacientes incluidos fue de 143 pacientes, de los cuales un 31,5% fueron pacientes cuyos datos ecográficos se consideraron como no válidos. En esta tabla os presento una relación de los centros que participaron con el número total de pacientes que cada centro incluyó, así como el número de pacientes no válidos según los datos ecográficos. Como podemos observar, existe una gran variabilidad en los diferentes centros. Hay centros como, por ejemplo, el número 2, de los cuales de sus 23 pacientes todos fueron válidos. Y hay otros centros como, por ejemplo, el 6 y el 7, de la totalidad de sus pacientes, ninguno de ellos se pudieron considerar datos ecográficos válidos. De aquellos pacientes que sí que se obtuvieron mediciones ecográficas válidas, que fueron 98 participantes, lo que supone un 68,5% del total, a pesar de que sus mediciones fueron válidas, existieron ciertas discrepancias entre la radióloga que hizo las valoraciones y la geriatra que las realizó. Estas discrepancias se encontraron en ecogenicidad, en edema y fasciculaciones, en 28, 2 y 15 casos respectivamente. La edad media de estos 98 participantes fue de 88 años y su grueso fue el sexo femenino, concretamente un 62,2%. En esta tabla hemos recogido las características basales de estos 98 participantes. En la valoración cognitiva, la puntuación media del GDS de Reisberg, que fue la herramienta empleada, es de 2,1. En la valoración funcional, la media para el índice de Bartel fue de 59 y para la escala FAC de deambulación de 3,9. En cuanto a la valoración de la fragilidad, la puntuación media para el índice de Frel, que fue la herramienta empleada, es de 2,2 puntos, y en cuanto a la comorbilidad, valorada o medida mediante el índice de Charlson, su puntuación media fue de 2,5 puntos. En este gráfico os muestro la diferencia de media de mediciones ecográficas iniciales, es decir, al ingreso y al alta, representado en color verde y naranja respectivamente. Como podemos observar en el gráfico, existe una tendencia hacia la disminución, hacia la pérdida. Como podemos ver, por ejemplo, en el área de 1,88 centímetros cuadrados de media pasamos a 1,75. En el caso del tendón también existe pérdida de 0,91, pasamos a 0,85, pero es aquí, justo en el grosor del recto femoral anterior, donde de 0,78 pasamos a 0,74, es decir, existe una pérdida de 0,04 centímetros que resultó ser estadísticamente significativa. Y nos centramos ahora en la parte cualitativa, en la ecogenicidad. Como podemos observar, aquí he representado los 4 subgrados en los cuales dividimos: normal, heterogéneo, infiltración grasa y por atrofia. En los 98 participantes que obtuvieron datos ecográficos válidos, prácticamente la mitad, es decir, casi un 50% de ellos, presentaron un grado de ecogenicidad grado 3, es decir, infiltración grasa, seguido por la ecogenicidad heterogénea, con un grado 2 rozando el 30%, por la ecogenicidad normal o grado 1 en torno a un 15%, y por último, y con menos puntuación, con menos porcentaje, un grado 4 o por fascitis por atrofia, ¿no? Con un 10% al alta.
En cuanto a la presencia de edema y fasciculaciones, hago hincapié en que seguimos hablando de estos 98 participantes con datos ecográficos válidos. Tanto el edema presentaba casi el 50% de la muestra y prácticamente su totalidad presentaba fasciculaciones, superando el 98% de ellos. En estos histogramas os represento la distribución de cambios en el área del recto femoral anterior medio de ambas piernas, tanto al ingreso como al alta. Como podemos ver, el 49,3% se produjo una disminución del área, el 2,7% se mantuvo igual y casi un 48% aumentó ese área. En este histograma lo que os represento es la misma distribución de cambios, pero en lugar del área, del grosor. En este caso nos centramos en el grosor del recto femoral anterior medio de ambas piernas, tanto al ingreso como al alta. De ellos, el 54,1% presentó una disminución, el 2,7% se mantuvo igual y el 43,2% presentó un aumento. Os presentamos aquí un artículo que hemos encontrado de la poca bibliografía que puede existir, en la que se lleva a cabo, se realiza en 15 pacientes críticos, donde se analiza el sesgo entre observadores, empleando para ello el análisis de Bland-Altman, que concluyó que el valor mínimo para evitar el sesgo entre observadores es de 0,2 centímetros cuadrados en el área y de 0,1 centímetros en el grosor del recto femoral anterior. Es por ello por lo que hemos elegido estos valores como cambios clínicamente significativos. De ahí que esta diferencia entre las mediciones del recto al ingreso y al alta, según Bland-Altman, en nuestra muestra de nuestros 98 participantes con datos ecográficos válidos, el 35,6% se produjo una disminución de más de 0,2 centímetros cuadrados en el área y el 31,1% se produjo esa disminución en el grosor. A todo esto, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Pues bien, que existe una gran variabilidad en la realización de la ecografía por parte de los geriatras, por lo que consideramos que es preciso recibir formación específica para adquirir imágenes de calidad, ya que la ecografía es una herramienta adecuada para la evaluación de la sarcopenia en adultos mayores hospitalizados. Es cierto que los resultados a los que hemos llegado en nuestro estudio nos dicen que no hay un cambio significativo en la cogenicidad y que 1/3 de los adultos mayores desarrollan una pérdida muscular significativa durante el periodo de hospitalización, por lo que consideramos que sería necesario ampliar las investigaciones para desarrollar metodologías, así como valores normativos que nos ayuden a diagnosticar la sarcopenia en el medio hospitalario. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, Elisa. ¿Hay alguna pregunta para Elisa? Si hay alguien que directamente que levante la mano o que hable tal cual. Si no, puedo ir empezando yo. Y son un poco unos datos, unas curiosidades. La primera es, has comentado que casi el 30% de los casos eran no válidos. ¿Cómo habéis hecho, en qué os habéis basado para esto? ¿Cuál es el motivo que ese porcentaje tan alto sea, o que ese porcentaje sea tan alto? Bueno, las imágenes, como he dicho anteriormente, fueron validadas por una radióloga experta. Todas las imágenes, cuando se hacían, se les enviaba a la radióloga y el principal motivo era porque la determinación del área no estaba bien hecha. Normalmente podían coger tejido subcutáneo y demás, entonces las mediciones no se ajustaban a lo que realmente eran. Entiendo que esas también han sido las principales diferencias que comentabas entre los radiólogos y el geriatra. Las discrepancias que he comentado antes no eran en cuanto a datos cuantitativos, eran en datos cualitativos de cogenicidad, de fasciculaciones y de edemas. Las que no tenían datos válidos eran a nivel de área y de grosor y de tendón, grosor muscular y tendón. Claro, la radióloga lo primero que hizo fue
ver si las imágenes eran válidas como tal y las mediciones válidas de manera grosera, y esas imágenes se descartaron, que es el tercio este malo, y luego sobre las que quedaron como buenas, ella pensó que podía haber pequeñas diferencias de criterio y fundamentalmente era cualitativo, porque la escala de heterogenicidad muscular es absolutamente descriptiva y cualitativa, y muy subjetiva y muy observador dependiente. Y entonces ella revisó las imágenes y pensaba que podía haber pequeños cambios que normalmente eran del 3 al 2 o del 2 al 3. Tenemos una pregunta de organizador que entiendo que es... Soy yo. Sí, soy Leo. Hola. Muy interesantes los resultados. Hay un par de cosas que me gustaría preguntar. Una es que se dice que habría que dar más formación y ¿la formación fue homogénea a todos los que participaron en el estudio? ¿Recibieron todos la misma formación? Qué malo eres, Leo. No. ¿Vale? Y eso puede haber sido una de las causas del fracaso. Es decir, si te acuerdas, cuando diseñamos el estudio, se hizo una formación presencial en Getafe, en vuestro hospital de día, a la que acudieron los 7 centros y la recibieron por igual. El problema es que de los 7 centros inicialmente incluidos, 2 se nos cayeron por motivos múltiples. Entonces tuvimos que incluir otros 2 centros más. Esos 2 centros recibieron formación secundaria de otros centros que ya estaban previamente incluidos, con lo cual a lo mejor la formación no fue exactamente igual. Precisamente esos 2 centros que entraron posteriormente son los que han tenido un 100% de ecografías mal recogidas, con lo cual ha sido una parte de la culpa nuestra en cuanto a que no les debimos dar la formación lo suficientemente buena. También es cierto que los hospitales que se incorporaron nuevos no tenían experiencia previa en ecografía, mientras que los 5 primeros sí que los geriatras que hacían las ecos ya habían cacharreado con ecografía. Y está claro que el haber cacharreado previamente, o sea, las horas de experiencia con el ecógrafo aquí son tremendamente relevantes. Oye, y si digo por hacer una especie de análisis de sensibilidad, si quitáis a esos 2 que hicieron el 100% de mala calidad, ¿cuál es el porcentaje de no valorables? Es decir, los otros 5 que sí se formaron, el porcentaje de no valorables debe ser muy pequeño, porque si nosotros era el 100%... Sí, lo que pasa es que esos centros metieron solo 9 pacientes cada uno, metieron 18. Bueno, pues en vez del 31%, posiblemente bajaría entre un 15 y un 20%, sí. Bueno, pues... Sí, no, mejora claramente. Vamos, bastante más aceptable, ¿no? Sí, sin duda. Vale. Hay otra pregunta de Carlos Rodríguez. Estás muteado, Carlos. Ay, perdona. Gracias. Muchas gracias, Elisa, y al doctor Avizanda por esta contribución. Y mi pregunta iba en relación a, ¿habéis explorado qué grado de asociación hay entre los cambios que se producen en la pérdida de masa muscular en la hospitalización con los cambios en función que se producen en estos pacientes, que sabemos que gran parte de ellos sufren discapacidad asociada a la hospitalización? A ver, te contesto yo porque yo soy el que cacharreo con la base de datos, Carlos. La idea a priori es que debería haber clarísimamente cambios. A bote pronto te voy a decir que con un análisis muy por encima no vamos a encontrar prácticamente ninguna asociación. ¿Vale? ¿Y esto por qué puede ser? Pues puede ser por muchas causas. La primera, que la N es relativamente pequeña. Lo segundo, que hay una gran heterogeneidad en cuanto a los pacientes incluidos, porque salvo que tenían que no estar muriéndose y que tenían que ser capaces de caminar, pues lo demás había un totum revolutum, es decir, había pacientes con insuficiencia cardíaca, otros con neumonías, otros con infecciones de orina, otros deshidratados, es decir, son pacientes de geriatría generales.
Otra posible explicación es que la estancia media es muy corta, es decir, son cambios en 7 días de media que han aparecido, con lo cual es posible que en 7 días el cambio que haya aparecido en el músculo no tenga por qué correlacionarse con el cambio funcional. Y luego son pacientes que cuando ingresan muy cascaos y han perdido mucha función respecto a la que tenían previamente. Y a lo mejor en 7 días sí que hay una pérdida muscular, pero no les da tiempo a recuperar toda la función que cabría esperar. Entonces, ya te digo yo que así a bote pronto no la hemos encontrado. Nos falta por analizar de manera un poco más fina los datos. Es decir, no hemos analizado todavía los cambios al mes ni a los 3 meses. Esos no los hemos analizado. Y a lo mejor si pudiéramos hacer algún subgrupo. Pero bueno, el estudio era exploratorio y bueno, si salía algo, mira que bien, y si no, mira que también. De momento, con todos los sesgos y los peros del trabajo, en esos 7 días no hemos encontrado asociación, Carlos. No, es algo que incluso en mi estudio de intervención, en la parte que yo ligeramente he podido explorar de intervenciones con ejercicio físico, incluso los cambios en función muscular respecto a los cambios en masa muscular, la asociación, el grado de asociación es más bien difuso, e incluso en 12 semanas de intervención, etcétera. O sea que por eso muchas veces, ahora que estoy más a lo mejor vinculado a la clínica y en pacientes como los que habéis tratado en el estudio, a veces me paro a pensar qué grado de interés tiene la valoración de la ecográfica respecto al pronóstico o el cómo procedéis los clínicos a la hora de manejar al paciente. Eso es algo que quizás es una pregunta más muy abierta y que tiene difícil respuesta, pero es algo que llama la atención. A ver, no, es súper interesante, ¿eh? Y de hecho el que intentemos introducir ecografía como un biomarcador de pronóstico, la idea es esa, ¿no? Que nos sirva como un marcador o como un clasificador de pacientes de cuáles van a ir bien, cuáles van a ir mal, o en cuáles tengo que intervenir más, o en cuáles tengo que intervenir menos, o con ejercicio, o con nutrición, o con cualquier otro tipo de medidas, ¿no? Insisto, yo creo que COSARC es un estudio tremendamente exploratorio y que muchas de las preguntas interesantes que has hecho no vamos a poder responderlas con nuestro estudio. Pero sí, sin duda alguna, agradeceros que vamos, son estudios súper necesarios y que van a dar mucha luz a una herramienta que tiene muchísimo potencial y junto con el doctor Pesquisas, etcétera, que creo que va a ir en la dirección adecuada. Agradeceroslo como usuario potencial de la ecografía, desde luego. Gracias, Carlos. Muy bien, pues si os parece, para intentar ajustarnos un poco al tiempo, vamos a pasar al siguiente ponente, que es Daniel Jiménez Blasco, que viene del laboratorio de Juan Pedro Bolaños, en Salamanca, y que nos va a hablar sobre Hypoglycolytic Neurons, Control Memory and Organismal Fitness. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Todos la veis? Sí, se ve bien. Ok, pues empiezo entonces. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería daros las gracias por darme la oportunidad para poder mostrar mis resultados aquí en este foro de CiberFest. Este estudio es bastante básico, pero bueno, podría tener también aplicación en el tema de la fragilidad, ¿vale? Hoy voy a hablaros de cómo el metabolismo glucídico neuronal es capaz de controlar funciones superiores como la memoria y mantener un poco el bienestar metabólico del organismo. Como todos ustedes sabéis, el cerebro es un tejido muy complejo que está formado por diferentes tipos celulares. Nuestro laboratorio lleva años centrados en el estudio del metabolismo entre neurones de astrocitos, que son los mayoritarios. Estos dos tipos celulares presentan un metabolismo glucídico muy diferencial. Las neuronas son muy oxidativas, mientras que los astrocitos tienen un fuerte fenotipo glucolítico, y este fenotipo está claramente determinado por la estabilización de esta proteína, de la PFKFD3, que es la fructosa 6-fosfato, la fosfofructoquinasa fructosa 2,6-bisfosfatasa, ¿vale? Esta enzima en neuronas está claramente degradada por el complejo E3 ubiquitina ligasa APCCH1. Aquí podéis ver en este western cómo
los niveles de este complejo APCCH1 en neuronas es muy abundante en comparación con los astrocitos que prácticamente carecen de este complejo y eso mantiene estable a la proteína PCKCD3, que como he dicho es una enzima progrlucolítica que participa en la síntesis de fructosa 2,6-bisfosfato. Y esta fructosa 2,6-bisfosfato es el efector alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima limitante de la glucólisis. Por tanto, en nuestro laboratorio hemos descrito cómo los astrocitos presentan un fuerte fenotipo glucolítico a diferencia de las neuronas que son altamente oxidativas. En otros trabajos que hemos realizado, cuando sobreexpresábamos la PCKCD3 en estas neuronas, en detrimento de la otra vía mayoritaria de consumo de glucosa, que es la vía de las pentosas fosfato, que tiene como destino la regeneración del principal antioxidante endógeno, que es el glutatión, lo que observábamos en estas neuronas que sobreexpresaban la PCKCD3 era un incremento de estrés oxidativo. Y esto tenía consecuencias deleterias para la viabilidad celular, ¿no? Todos estos experimentos que hemos realizado han sido principalmente modelos in vitro, sin embargo todavía se desconoce cuál es el papel in vivo de la escasa actividad glucolítica que presentan estas neuronas. Y para abordar este hecho lo que hicimos fue diseñar un modelo de ratón transgénico en el que sobreexpresamos la enzima progrlucolítica PCKCD3 bajo un promotor neuronal canquinasa 2. En primer lugar, lo que hicimos fue corroborar que conseguíamos una sobreexpresión de la PCKCD3 en las diferentes zonas cerebrales donde se expresa el promotor canquinasa 2, como es la corteza, el hipocampo y el hipotálamo, y a su vez lo que hicimos fue aislar inmunomagnéticamente tanto neuronas como astrocitos de cerebros de ratón y observamos que los niveles que conseguíamos sobreexpresar de PCKCD3 eran prácticamente similares a los obtenidos en astrocitos en situación basal. Es decir, no estábamos consiguiendo una sobreexpresión aberrante de la proteína, sino que manteníamos más o menos unos niveles similares entre neuronas y astrocitos. Lo siguiente que realizamos fue un abordaje comportamental del animal y para ello realizamos una serie de pruebas comportamentales entre las que se encuentran el Novel Object Recognition para detectar déficit de memoria a corto plazo. Esta técnica consiste en introducir al animal en una caja opaca con dos objetos iguales durante 10 minutos. Después se le deja descansar al ratón 15 minutos y se le vuelve a introducir de nuevo en la misma caja, pero cambiando uno de los objetos por un objeto nuevo. En este caso, un cubo por una esfera. Entonces, lo que vamos a valorar en este test es un poco la capacidad que tiene el animal de discriminar el objeto nuevo. Como podemos observar en los animales wild types, claramente exploran más tiempo el objeto nuevo, mientras que los animales que sobreexpresan la PCKCD3 en neuronas son incapaces de discriminar el objeto nuevo del objeto antiguo. Por tanto, podemos decir que estos animales tendrían un déficit de memoria a corto plazo. Teniendo en cuenta que la sobreexpresión de PCKCD3 induce un estrés oxidativo muy importante en las neuronas, lo que hicimos fue utilizar una herramienta ya publicada en 2019 en Nature Metabolism, que es la mitocatalasa. La mitocatalasa es una enzima que detoxifica las especies reactivas de oxígeno mitocondriales y lo que hicimos fue sobreexpresar esta mitocatalasa, este scavenger de Ross, bajo el mismo promotor que la PCKCD3, bajo el promotor neuronal canquinasa 2. Y observamos que conseguíamos rescatar este déficit de memoria a corto plazo inducido por la sobreexpresión de PCKCD3. Otras pruebas comportamentales que realizamos fue el Rota-Rod para determinar un poco el nivel de actividad física y coordinación motora. Observamos que estos animales que sobreexpresan la PCKCD3 permanecen menos tiempo en esta polea rodante a velocidad acelerada, que es el Rota-Rod. Realizamos también el test del treadmill, que es una cinta rodante con una pequeña estimulación eléctrica para forzar la actividad física del animal y observamos que los animales que sobreexpresan la PCKCD3 no solo transcurren menos distancia en el aparato, sino que pasan menos tiempo y aparte su velocidad máxima de marcha es significativamente inferior. Todos estos resultados demuestran un poco una cierta afectación locomotora y descoordinación motora que claramente volvemos a rescatar de nuevo cuando sobreexpresamos el scavenger de Ross bajo un promotor neuronal. Estas pruebas comportamentales ya aparecían afectadas a los 2,5 meses de vida y fueron agravándose a lo largo del tiempo hasta los 8 meses, en un porcentaje de aproximadamente un 15%. Pero no solo nos centramos en valorar la afectación cognitiva, sino también un poco cómo se encontraba el metabolismo de estos animales. Y fuimos monitorizando el peso de estos animales y observamos cómo se producía a lo largo del tiempo un incremento en el peso del animal en aquellos animales que sobreexpresaban la PCKCD3 en comparación con los wild types. Este fenotipo se agudizaba un poquito más cuando alimentábamos a los animales con dieta grasa. Este incremento de peso corporal vino acompañado de un incremento de ingesta, aproximadamente un 10%,
y de una cierta intolerancia a la glucosa cuando inyectábamos un bolus de glucosa de 2 gramos por kilo animal tras 16 horas de ayuno. Estos signos son característicos de síndrome metabólico en el animal y, de nuevo, no solo la afectación cognitiva, sino también la afectación metabólica que observamos en estos animales estaban claramente mediadas por estrés oxidativo, ya que cuando sobreexpresábamos la mitocatalasa bajo el estímulo promotor conseguíamos rescatar prácticamente en mayor o menor medida la mayor parte de parámetros, tanto cognitivos como metabolómicos. A continuación valoramos la adiposidad de estos animales, pesamos diferentes contenidos grasos, tanto grasa subcutánea, grasa perigonadal como grasa parda, y observamos que en estos animales que sobrepesaban la PCK-CD3 neuronal tenían los 3 depósitos de grasa incrementados, ¿no? Además muy significativamente, y además este incremento de adiposidad también se veía rescatado con la detoxificación de los mitocondriales, como vemos aquí en la sobreexpresión de mitocatalasa. A continuación determinamos también algunos parámetros sanguíneos en el plasma de estos animales y observamos principalmente un incremento significativo tanto de los triglicéridos plasmáticos como de los ácidos grasos libres. Es decir, apareció una cierta dislipidemia en estos animales. Otros parámetros que determinamos fue el incremento de leptina y el incremento de insulina en estos animales. La leptina sabemos que es una hormona liberada por el tejido graso y que participa en el control sobre todo de la saciedad a nivel hipotalámico, y la insulina, una hormona liberada por el páncreas, que es muy importante también en el control de la captación de glucosa, ¿no? Entonces, todos estos parámetros son signos característicos del síndrome metabólico y están muy relacionados con el fenómeno de fragilidad. Cuando fuimos analizando otros tejidos, observamos también que aparecía un cierto incremento de la masa hepática, una cierta hepatomegalia y también una cierta sarcopenia cuando valoramos la masa del músculo gastrocnemio. Estos parámetros también están muy relacionados con síndrome metabólico y con fragilidad locomotora, ¿no? Finalmente, quisimos ver, debido a que estos animales presentaban una severa afectación metabólica y que el centro del hambre a nivel hipotalámico estaba afectado, debido a la mayor ingesta, analizamos la autofagia, que sabemos que es el principal proceso metabólico que participa en el reciclado de contenido celular y en la eliminación de aquellos orgánulos aberrantes o disfuncionales. La autofagia sabemos que se produce en respuesta a situaciones de estrés energético, como es el ayuno, y que participa en el control clave del balance energético a nivel hipotalámico. Cuando analizamos el flujo ex vivo en el hipotálamo medial de estos animales que sobreexpresan la PCK-CD3, o podemos observar mediante la expresión de 2 de las proteínas importantes, ya que se degradan por autofagia, como son el F3 y P62, como estos animales que sobreexpresan la PCK-CD3 prácticamente presentan una reducción completa de la autofagia en comparación con los animales wild types. Además, esta reducción significativa de la autofagia también se ve rescatada cuando detoxificamos los huevos mitocondriales. Viendo que el núcleo arcuato del hipotálamo sabemos que es el principal centro de control del hambre, lo que quisimos fue sobreexpresar la PCK-CD3 exclusivamente en esta zona, y para ello lo que hicimos fue inocular mediante cirugía estereotáxica un adenoso asociado que expresaba la crea recombinasa también bajo el promotor neuronal CAM-quinasa 2 en estos animales floxeados de PCK-CD3. De esta manera conseguimos exclusivamente sobreexpresar la PCK-CD3 en el núcleo AR4 responsable del control del hambre en estos animales. Y observamos que no existía ningún tipo de déficit cognitivo en estos animales, como podéis observar tanto en la prueba de campo abierto Open Field para valorar la capacidad exploratoria, como en la prueba de Neural Recognition para determinar la memoria a corto plazo. Sin embargo, sí que conseguíamos mimetizar el síndrome metabólico que aparecía en aquellos animales que sobreexpresaban la PCK-CD3 en las diferentes áreas del cerebro. Observamos una ganancia de peso, observamos un incremento en la ingesta y observamos cierta intolerancia a la glucosa. Con todos estos resultados podemos deducir que los elevados niveles de PCK-CD3 en el núcleo AR4 del hipotálamo son los responsables del síndrome metabólico en este animal, pero no de la afectación cognitiva de estos animales. Esta afectación cognitiva podríamos achacársela igual a alteraciones en otras áreas cerebrales como el hipocampo o la corteza cerebral. Estos resultados que muestro hoy aquí son una pequeña parte de una historia bastante ya desarrollada que tenemos en mente y en el que ya hemos propuesto un posible mecanismo para explicar tanto este déficit cognitivo como este síndrome metabólico, en el que claramente están involucradas las especies reactivas de oxígeno mitocondrial, como hemos ido mencionando a lo largo de la charla, y también la vía de las sirtuinas y mTOR que se encargarían de controlar esos niveles de autofagia que son claves para el mantenimiento del balance energético a nivel hipotalámico.
A la vista de todos estos resultados, nos planteamos la posibilidad si los elevados niveles de PCK-CD3 en las neuronas podrían ser un factor de riesgo para fragilidad y para vulnerabilidad en estos animales, ¿no? Esto es un poco un tema que podríamos debatir después de la charla y para que me deis vuestras impresiones. Finalmente, concluimos en que la glucólisis está estrechamente controlada en neuronas debido a la elevada y continua degradación de la proteína PCK-CD3. Esto determina un fuerte fenotipo oxidativo de las neuronas y, por tanto, su débil capacidad glucolítica. Cuando incrementamos los niveles de PCK-CD3 en las neuronas, esto causa una actividad aberrante de la glucólisis, un incremento del estrés oxidativo y una reducida autofagia, lo que determina una afectación cognitiva y el síndrome metabólico en el animal. Por tanto, todos estos datos nos sugieren fuertemente que la presencia de una baja actividad glucolítica en neuronas es un mecanismo natural que presentan estas células para mantener un bienestar metabólico adecuado en el organismo. Finalmente, agradecer a todo mi grupo, sin el cual todo esto no hubiera sido posible, y especialmente a Juan Pedro por darme la oportunidad de participar en este interesante proyecto. Muchísimas gracias a todos vosotros por escucharme. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y preguntas. Ahí, si eso, ya empiezo yo también en este caso. Has planteado que podría haber un link con fragilidad. Salen dos preguntas muy rápidamente. Una, ¿habéis mirado alguno de las escalas o de los test de fragilidad, el que ha hecho el Freiti de Valencia o algún otro que está publicado en vuestros animales? Y dos, ¿habéis mirado los niveles de expresión de PCK-FB3 en individuos frágiles en sangre para ver ese posible link que hablabas? Muy interesante, Ander. Sí, a ver, en cuanto a la primera pregunta, basándonos en los baremos, en los criterios del Valencia Score, esto ya estuvimos hablando con Mari Carmen Gómez, parece que estos animales sí que podrían cumplir algunos de los criterios del Valencia Score. Por ejemplo, en cuanto a la velocidad máxima de marcha, la actividad física, el nivel de actividad físico de estos animales también es bastante reducido. Y bueno, a ver, es verdad que no cumplen todos los criterios de fragilidad, pero sí, al menos 3 de ellos sí que estarían contemplados en estos animales. La cosa que tiene este modelo es que esta afectación aparece demasiado temprano en la edad del animal, ya aparece a partir de los 2 meses y medio. Sin embargo, sí que aparece un agravamiento de este fenotipo a lo largo de la edad. Entonces, sí que nos planteamos la posibilidad de si igual estos niveles de PCK-CD3 podrían ser o bien un factor de riesgo o bien un factor pronóstico para vulnerabilidad o para fragilidad en estos animales. No sé qué me podría decir igual Mari Carmen. Y en cuanto a la segunda pregunta, no hemos analizado en plasma ningún tipo de parámetro. No sé a qué parámetro te referías para determinar fragilidad. No, mirar expresión directamente de vuestro interés en individuos frágiles. Ah, directamente, en alguna cohorte, dices, de individuos frágiles. Eso es. Sería muy interesante. Y para eso estamos aquí, ¿no? Igual para plantear esa posibilidad o esa posible colaboración. Estaría muy interesante. Vamos, hay varios grupos. Lo que pasa es que, claro, sería en dónde lo determinamos. Lo normal sería en sangre. Claro, pero es que lo que es complicado. Es complicado, no sé, yo creo que sería complicado detectar niveles de PCK-CD3 en sangre, pero no lo sé, no lo sé. Mari Carmen tiene una pregunta. Adelante, Mari Carmen. Bueno, enhorabuena, Dani. Has hecho, bueno, me gusta mucho el trabajo. Sí que es verdad que vi unos cuantos resultados hace unos días. Yo tengo una duda. ¿Habéis hecho medidas de calorimetría indirecta en estos animales? ¿Sabéis si cambia el cociente respiratorio? Hemos hecho experimentos in vitro, perdón, y sí que está afectada la respiración mitocondrial, está afectado todo, pero no hemos hecho experimentos de calorimetría. O sea, no sabemos cómo termorregulan estos animales. Es una cosa que tenemos planteada, o sea, que queremos cerrar ya la historia porque tenemos mucha cosa en mente, y claro, y es un trabajo muy grande y sería un cambio, ¿sabes? Complicando un poco más la historia, igual es contraproductivo, pero bueno, es una idea de que también se nos ocurrió hace tiempo para ver un poco cómo está la termorregulación, ya que tenemos alterada, por ejemplo, la grasa parda, ¿no? Igual sí que existen problemas de termorregulación, podría ser.
Y luego si consumen más glucosa, ¿sabes? Si el hecho de sobreexpresar PCKFB3 en neuronas y hay un switch metabólico, ¿sabes? Si cambian del metabolismo de los lípidos al metabolismo de la glucosa, que podrías, yo creo que podrías detectarlo con ese tipo de medidas. Y hay otro aspecto que te va a dar la calorimetría y es cuánto se mueven los animales, porque tú, es verdad que hay un cambio de peso y es verdad que comen más, pero tal vez sean más pasivos también, ¿sabes? Tengan menos tendentes a la actividad. Entonces, Claro, eso se puede valorar también con el open field. En el campo abierto sí que hemos visto que recorren menos distancias. En general se mueven menos. ¿Sabes? Podría ser que fuesen más sedentarios. Pero claro, lo que pasa es que no disponíamos de cajas metabólicas que para hacer todo ese tipo de estudios vienen muy bien porque te sacan muchos parámetros de sedentarismo, de respiración, consumo de CO2. Entonces, eso sería ideal, ¿sabes? Utilizar cajas metabólicas y poder observar un poco a nivel energético cómo están estos animales. Pero suponemos de que van a estar afectados. Y luego, en términos de longevidad, no sabéis si está afectada, ¿verdad? Curva de supervivencia, ¿no? Exacto. No hemos mantenido los animales hasta más o menos un año, ¿sabes? Pero no los hemos mantenido más tiempo. Porque al final, claro, para hacer todo tipo de ensayos de sangre y tal, experimentos de flujo explosivo de hipotálamo, al final provoca el tener que sacrificarlos. Entonces no los hemos mantenido mucho más tiempo, más o menos hasta el año, como mucho. Y en cuanto a lo que me preguntabas de switch metabólico, estamos ahora colaborando con el Biomagune también para hacernos PET in vivo. Y ahí vamos a salir de dudas a ver cómo está realmente esa captación de glucosa, si realmente consumen más glucosa o nuestros animales. Sí que estamos determinando también cómo está la vía de las pentosas, porque sí que pensamos que al sobreexpresar la PCKF3 y activar de forma aberrante la glucólisis, seguramente haya un detrimento del PP3 y esto es lo que esté generando el estrés oxidativo, la muerte neuronal, etcétera, etcétera. Porque de estrés oxidativo habéis medido algo o por... Sí, pues no lo he podido mostrar en la presentación, me daban solo 10 minutos. Hemos mirado estrés oxidativo mediante la sonda NitoShox, inyectando a los animales retroorbital con un adenovirus que expresa sinapsina unidad GFP. Entonces, después, por citometría de flujo, somos capaces después de aislar la población verde, la población neuronal, y de ahí medir tanto mitoSOX como potencial de membrana, como apoptosis neuronal. Y ahí sí que vemos tanto en diferentes zonas cerebrales, hemos analizado hipotálamo basal como hipocampo. Hemos visto que hay un aumento muy significativo de la formación de ROS y también una pérdida de viabilidad celular en ambas zonas. Muy bien, muy chulo. Y si medís fuerza muscular, yo creo que le daréis también a toda la parte esta de fragilidad algo más de fuerza. Que me comentaste, ¿verdad? Exacto. Eso lo tenemos en mente ya, la siguiente tanda de ratones lo medimos. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias por las aportaciones. ¿Alguna pregunta más? Yo también quería hacerte una última pregunta, o al menos por mi parte. Planteáis que hay dos fenotipos, uno que es de deterioro cognitivo y uno de impacto metabólico. Por cómo te estaba escuchando, parece que planteas que son dos acciones independientes, una relacionada con hipocampo y otra con hipotálamo, porque quería comentarte que hay muchos estudios, o que hay algunos estudios que sugieren que afectaciones en hipocampo y en actividad cognitiva impactan al resto de organismo. Entonces, no tendría por qué ser excluyente, igual podríais hacer algún transcriptoma o alguna cosa para mirar si realmente pueden ser diferenciales o no. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, claro, al observar que al sobreexpresar la enzima solo en el núcleo arcuato del hipotálamo no observamos el fenotipo cognitivo, claro, pues parece ser como que está como el cerebro está como fragmentado en áreas y cada área un poco destinada a una determinada función. Seguramente hay correlación entre ellas. Lógicamente, los ROS que se producen en las diferentes áreas cerebrales van a mediar y van a actuar como señalizadores para el resto de áreas. Lo que pasa es que sí que parece como que la función metabólica está más controlada por hipotálamo, mientras que la función cognitiva estaría más controlada por corteza y hipocampo, pero seguramente hay interrelación. Eso está seguro. Y aparte, bueno, sí que estamos realizando estudios, más de transcriptómica, estamos haciendo estudios de metabolómica y tenemos alguna cosa también interesante. Pero por falta de tiempo no he podido mostrar todo. Muy bien. Otro día hablamos y lo comentamos a ver si nos sugieres alguna cosilla más que se te ocurra, cuando quieras. Sí. Pedro, creo que tenía una pregunta.
Sí, gracias, Sander. Daniel, enhorabuena. La verdad es que es súper bonito, muy interesante. Desde el punto de vista clínico, ya es conocida la asociación entre diabetes y fragilidad y entre diabetes y deterioro cognitivo. Entonces, la pregunta es muy simple y a lo mejor un poco clínica, es si vuestros ratones se habían convertido en diabéticos o eran diabéticos desde un principio o no, y si existía resistencia insulínica o no, que también se ha asociado con fragilidad y deterioro cognitivo. Muy interesante la pregunta. La verdad que estos animales, lo que ocurre es que el déficit cognitivo aparece muy temprano en la edad, aparece a partir de los 3 meses de edad. Sin embargo, la afectación metabólica, si tú alimentas al animal con una dieta normal equilibrada en triglicéridos y en grasa, no aparece ese fenotipo metabólico de diabetes, de resistencia a insulina, no aparece hasta los 7 meses de edad. Sin embargo, si alimentamos a los animales con una dieta grasa a partir de los 2 meses, cuando ya aparece el déficit cognitivo, conseguimos no solo agudizar, sino acelerar el fenotipo metabólico. Hasta aproximadamente unos 2 meses. Aparece ya a partir de los 5 meses más o menos. Entonces, es muy interesante. Yo quería plantear este modelo aquí porque realmente no sé si lo consideráis como un modelo frágil o es más un modelo de neurodegeneración. Por eso lo he planteado sobre todo en este tipo de foro, ¿no? Para que me deis algún feedback y a ver qué pensáis, porque es verdad que es lo que has comentado. Existe mucha relación entre diabetes, fragilidad, sarcopenia. Pues, hay muchos parámetros que hemos medido en el animal que sí que están relacionados con fragilidad. Pero claro, lo importante es igual a qué edad aparecen, ¿no? Estos déficits, estas afectaciones. La fragilidad está más asociada con la edad, ¿no? Con el envejecimiento. No sé qué piensas, Pedro. No, yo a la espera de lo que nos puedas contar, pero sí que es muy interesante el testar si estos cambios a nivel metabólico precoces podrían facilitar que aparezca un fenotipo de fragilidad acelerada y que nos haga que aparezca la fragilidad en edades más tempranas de la vida, ¿no? Está claro que a los 90 años casi todos somos frágiles, pero el problema es los que a los 70 años desarrollan fragilidad, ¿no? Y a lo mejor esto podría ser una de las causas o un modelo explicativo. No doy para más, Daniel. Y en cuanto a la fragilidad cognitiva, que es un término un poco que está un poco en controversia, ¿qué pensáis? Hombre, yo creo que la mayoría de la gente que estamos en este ciber pensamos que la fragilidad es un constructo físico bien diseñado y que es cierto que se asocia con, y no siempre, con deterioro cognitivo. Es decir, no toda la fragilidad se asocia con deterioro cognitivo, hay algunas que sí. Si empezamos a llamar, lo hemos discutido muchas veces, fragilidad cognitiva, pues acabaremos llamando fragilidad cognitiva, fragilidad social, fragilidad diabética, fragilidad ocular, fragilidad y todo será fragilidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que mantenernos unidos en el constructo físico de fragilidad y reconocer que se puede llegar a través de diferentes vías y una de ellas es el deterioro cognitivo, pero no tiene por qué ser no tiene por qué ser. De hecho, no lo es a veces. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Si puedo hacer un comentario rápido con respecto a los modelos, Daniel, si en realidad el modelo de Alzheimer, el del doble transgénico, es un poquito similar a el Alzheimer se asocia a la edad, pero sin embargo los síntomas de ansiedad y pérdida o retraso en el aprendizaje del ratón transgénico, a los 6 meses ya lo tienes, ¿sabes? Y son modelos bastante establecidos, tanto el doble como el triple, como el quíntuple de Alzheimer. Quiero decir que es una limitación porque es verdad que lo que pasa en una célula envejecida no es lo mismo que lo que pasa en una célula joven, pero sí que te puede servir como modelo. Como modelo. Muchas gracias, Mari Carmen. Si me permites ya, pero yo sí que sería un modelo de neurodegeneración, no un modelo de fragilidad. Yo sí, por los datos que planteabas, yo sí que veo más que tienes un modelo de neurodegeneración y que eso seguramente de alguna forma está impactando en metabolismo, estado general del organismo y todo, porque tú mismo lo has dicho,
el fenotipo primero a los 2 meses y pico tienes el de neurodegeneración. Los otros son probablemente consecuencia. No tienes un efecto metabólico a los 2 meses y pico. Exacto. Tienes que exacerbarlo con una alimentación. Entonces, ahí parece que el efecto primario es el neurodegenerativo y los otros son consecuencia de ese. Sí, podría ser también. Que es un poco como lo pensábamos nosotros al principio, ¿no? Muchas gracias. Nada. Bueno, pues si hay alguna más, si no, pasamos al siguiente ponente, que es Amelia Guadalupe, que va a hablar sobre fragilidad e intervenciones con ejercicio de alta intensidad en personas mayores y que viene del grupo de Franjo. Muy buenas tardes, ¿me escucháis bien? Perfectamente. Voy a compartir. Vale, se ve perfectamente la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos allá. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de estar aquí para compartir algunos de los resultados de los estudios de investigación que hemos estado llevando a cabo, sobre todo en la unidad de fragilidad del Hospital Virgen del Valle de Toledo. Mi nombre es Amelia Guadalupe. Y este es el índice que vamos a seguir en estos minutos. Vamos a hablar un pelín de fragilidad porque seguramente que todos en el foro en el que nos encontramos pues conocemos el término, y nos vamos a centrar un poquito más en cómo optimizar el entrenamiento en el adulto mayor y sobre todo en el adulto mayor frágil, pues un poco para optimizar también las respuestas que buscamos con el entrenamiento. Para empezar, pues definir la fragilidad como aquel deterioro progresivo de los sistemas fisiológicos. Quizás los sistemas fisiológicos más documentados es el sistema inmunitario, el sistema cardiovascular, el sistema neuromuscular, el sistema endocrino y a nivel pues ya celular la disfunción mitocondrial, que yo creo que va a haber una ponencia después que va a basarse sobre ello. Este deterioro de múltiples sistemas pues nos va a llevar a disminuir nuestras reservas de la capacidad intrínseca y nos va a llevar a un estado de vulnerabilidad en la cual pues, se está relacionado con resultados sanitarios adversos, como puede ser pues, la discapacidad y la mortalidad. Este estado de fragilidad pues, tiene unas consecuencias físicas medibles, que son los denominados hallmarks of aging, y que comprenden pues, esa baja masa corporal, sobre todo debido a una disminución en la masa muscular que tiene asociado una pérdida de fuerza muscular y también de movilidad. También es característico de la fragilidad pues una disminución en los niveles de actividad física y una disminución en el gasto energético. Y esto nos lleva a diferentes fenotipos de personas mayores, en las cuales pues, nos podemos encontrar desde arriba a la izquierda, que se puede ver el adulto sano que tiene ausencia de enfermedad objetivable, hasta pues, todo un continuo hasta llegar pues, al paciente geriátrico frágil que ya tiene pues, una dependencia y un alto grado o un alto riesgo de descompensarse y de, pues, de terminar en el evento de la muerte. Bien, ¿cómo podemos mejorar entonces la capacidad funcional del anciano frágil? Pues el ejercicio físico es quizás la herramienta no farmacológica más útil y más eficiente a la hora de mejorar la capacidad funcional del anciano frágil. Pero eso ya no nos basta, porque ya sabemos que el ejercicio es bueno para mejorar la funcionalidad de las personas mayores y tenemos que ir un poco más allá. En esta revisión realizada por Valenzuela y colaboradores en el 2019, pues hablan que tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza, el entrenamiento de fuerza, pues tienen una serie de eventos positivos para los pacientes mayores frágiles. Y quizás un poquito más adelante en estas recomendaciones, en este consenso de expertos,
pues ya no solamente hablando de tipo de ejercicio, fuerza o resistencia, sino un poco más adentrándonos en lo que serían las variables interesantes para el entrenamiento, como es frecuencia, volumen y especialmente la intensidad, pues se abre la posibilidad a entrenar a intensidades mayores, a intensidades ya no hablando de intensidades moderadas, 40-50% de la fuerza dinámica máxima o pues en una escala de Borde 12-14/20 en el entrenamiento de aeróbico o de resistencia, sino ya irnos al entrenamiento interválico de alta intensidad, en el cual se utilizan intervalos a los cuales pues ponemos a esas personas a entrenar a una intensidad equivalente al por encima del 85% de su frecuencia cardíaca pico, o el entrenamiento de potencia, quien no habla pues específicamente de un gran peso a levantar, porque fíjense que estamos, los rangos son entre el 40 y el 60% de la fuerza dinámica máxima, pero sí que hablamos de mover esa carga a la máxima velocidad posible. Además, este consenso de expertos habla pues, de ejercicio específico para fragilidad y sarcopenia y, de nuevo, pues, nos habla de entrenamiento de fuerza o de potencia muscular. Pues bien, aquí lo que les voy a pasar a comentar a continuación es un poco los resultados que hemos obtenido en diferentes ámbitos. Ámbito más científico, en el que podemos acceder a mayores recursos técnicos. Un ámbito asistencial, en el cual pues, los recursos también son bastante amplios, pero en la clínica es prioritaria sobre lo que se haría en un diseño experimental perfecto para que nos salgan los resultados que queremos en ciencia. Y ya después el ámbito domiciliario, que parece que últimamente, después de todo el tiempo que hemos pasado con restricciones de movilidad y en casa, pues recobra un renovado interés. La hipótesis que manejamos es que el entrenamiento de alta intensidad, bien sea por potencia muscular o por entrenamiento interválico de alta intensidad o la combinación de ambos de manera concurrente, cuando se diseña correctamente y se supervisa, pues se puede tener un efecto positivo en la fragilidad física en las personas mayores. Para eso es importante, en cuanto a los métodos que utilizamos, es importante pues, ver lo que es el perfil fuerza-velocidad, que no sé si se ve el vídeo, creo que sí. Aquí lo que utilizamos es un encoder lineal que está midiendo la velocidad de manera síncrona, tanto la carga que está moviendo esta persona como la velocidad a la que la está moviendo. Si esto lo graficamos, ponemos en el eje Y la velocidad de movimiento y en el eje X la carga, en este caso la fuerza medida en newtons, pues podemos ver cuál es la relación entre fuerza y velocidad a la cual esa persona ha movido el peso, y podemos obtener variables muy importantes de cara a la optimización del entrenamiento, como es la velocidad máxima, la fuerza máxima, que estos son estimaciones de cargas submáximas, con lo cual también es muy interesante porque no tenemos que ofrecer una carga demasiado elevada a mover a esa persona mayor, porque lo podemos estimar a través de esta regresión. Y por último, pues también muy interesante la potencia máxima, que es el múltiplo de la fuerza por la velocidad, a la que esa persona, pues, que esa persona puede alcanzar, y además a qué carga se alcanza esa potencia máxima. En este sentido, pues resultados anteriores que hemos obtenido relacionan muy bien el tener un déficit tanto en fuerza como en velocidad de movimiento con la fragilidad, la calidad de vida y la funcionalidad física. Y pues
resultados más recientes, también en este estudio más reciente que hemos realizado, también hemos podido ver que aquellas personas que presentan tanto déficits en fuerza como déficits en velocidad y que además presentan fragilidad, pues tienen una menor concentración circulante, tanto de sestrinas 2 como en tendencia como en sestrina 1. En cuanto a resultados longitudinales, pues aplicando 12 semanas de entrenamiento concurrente de alta intensidad en el cual pues, estas personas se entrenaban 3 series de 8 repeticiones a la carga a la que desarrollaban la potencia máxima en una primera parte de la sesión y después en la segunda parte de la sesión se subían a la bici y entrenaban HIIT pues correspondiente al 80% de su carga máxima obtenida en un test hasta el agotamiento e intercalado con periodos de descanso al 40% de esa intensidad máxima obtenida en el test, pues pudimos observar que diferentes variables del perfil fuerza-velocidad, como es la velocidad máxima y la potencia máxima, que está íntimamente relacionada con la funcionalidad física, mejoraron en esas 12 semanas con respecto a un grupo control que no realizó ese entrenamiento concurrente de fuerza y HIIT. Además, se obtuvieron mejoras muy relevantes en cuanto a la capacidad cardiorrespiratoria máxima, el consumo máximo de oxígeno, alrededor del 15% de mejora, y la potencia pico que esas personas eran capaces de desarrollar. Y esto también se observó a nivel molecular, se observaron algunos efectos positivos con respecto a los niveles de carbonilación proteica en suero sanguíneo. En cuanto al ámbito asistencial, pues aquí ya sabemos que prima la clínica y las mejoras clínicas. Lo que hicimos fue adaptar ese modelo anterior al hospital y se llevó a cabo un estudio piloto, el cual pues, se publicó es relativamente reciente y del cual pues también tenemos resultados que están ahora mismo en revisión. Lo que se hizo fueron 6 semanas de entrenamiento concurrente en los cuales pues, se entrenó en la prensa de piernas y la flexión plantar, también con intensidades relativamente altas, y se combinó con intervalos intensos en los cuales ya no utilizábamos la capacidad pico porque estas personas eran prefrágiles o frágiles, ya cierto grado de fragilidad más alto que en el estudio anterior. Los intervalos pues se realizaban a la velocidad de la marcha habitual o a la velocidad de la marcha máxima. Y solamente pues dándole ese plus de intensidad al entrenamiento se obtuvieron mejoras significativas tanto en la capacidad de generar potencia muscular como así también pues observamos disminuciones en los criterios de fragilidad que fueron significativamente inferiores. Ahora bien, si esto lo llevamos a casa, a los domicilios de las personas, pues ya no tenemos perfiles fuerza-velocidad, pero sí que podemos hacer entrenamientos guiados en los cuales pues profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte, pues podemos aplicar ejercicios específicos que se enfoquen más hacia la potencia muscular, utilizando autocargas o utilizando pequeños sobrepesos. Y este entrenamiento en casa durante el confinamiento pues produjo, por supuesto, menos horas de inactividad física en aquellas personas que lo realizaron. Y también se mantuvo su percepción de calidad de vida, y eso en personas mayores, en este caso también diabéticos y
y con fragilidad es realmente un resultado significativo. Como conclusiones y mensajes para casa, pues decir que este abordaje multidisciplinar de la fragilidad es clave en la consecución de un envejecimiento exitoso, que la fragilidad se puede, sobre todo el estado de prefragilidad, se puede revertir, al menos en parte, con el ejercicio físico, y que el entrenamiento concurrente de alta intensidad, cuando buscamos altas velocidades de ejecución del movimiento, es efectivo para la mejora de la funcionalidad física en el adulto mayor. Finalmente, pues cuando controlamos e individualizamos correctamente, se puede aplicar en diferentes ámbitos, desde el ámbito domiciliario hasta el ámbito asistencial. Nada más, agradecer al grupo de investigación y a todas aquellas personas y entidades que nos han ayudado, tanto económicamente como materialmente, y a ustedes por su atención. Muchas gracias por la charla. ¿Tenemos alguna pregunta para Amelia? Por aquí, empezamos por Mari Carmen y luego seguimos por Pedro. Muy bien, Amelia, enhorabuena. Me ha gustado mucho. Y te quería hacer dos preguntas. En el primer protocolo son 12 semanas y el segundo protocolo son 6 semanas, ¿cierto? Cierto, correcto. ¿Y mucha diferencia entre uno y otro, Amelia? O sea, si duplicáis el entrenamiento en tiempo, ¿la mejora es el doble o no hay esa proporción? Depende un poco del estado inicial en el que se encuentren los pacientes. Si hablamos de pacientes con 2 o más criterios de fragilidad, en 6 semanas las mejoras son bastante evidentes y bastante rápidas. Sin embargo, si el estado inicial de condición física es mejor, pues ya irnos a 12 semanas parece ser que es un tiempo más adecuado para observar mayores mejoras. De hecho, por falta de tiempo no he mostrado resultados de hipertrofia, pero las mayores ganancias de hipertrofia se obtienen un poquito más adelante. En este estudio de 12 semanas sí que se observó cierto grado de hipertrofia, y en 6 semanas quizás a lo mejor no es suficiente para observar un grado de hipertrofia realmente significativo. ¿Y la hipertrofia la medisteis por resonancia magnética, por ecografía, DEXA? Sí, en este estudio, en el de 12 semanas, lo medimos por resonancia magnética y por ecografía. Y fue el volumen medido por resonancia magnética fue mayor. No te sé decir exactamente en la porción de la musculatura exacta que se observaron las mayores ganancias, pero lo hicimos en la zona medial del muslo, vaya, de la pierna. Y una última, si puedo, Ander, es muy rapidita. ¿Las adherencias son mayores a este tipo de programas que a los de multicomponente más clásicos, o no hay diferencias en la adherencia? Sí, esa es una buenísima pregunta, y según la experiencia que tengo de entrenar en grupo, entrenar online y entrenar en personal, o como mucho 2 personas para un entrenador, la adherencia es mucho mayor, mucho mejor cuando el entrenamiento está más personalizado y más individualizado que cuando se trabaja en grupo, ¿no? Entonces, cuando se hace multicomponente, se puede hacer también de manera individual, pero se tiende a hacer ejercicio multicomponente en grupos, ¿no? Entonces ahí pues baja un poco en mi opinión, pues la especificidad de las adaptaciones con las cargas que ofrecemos con el entrenamiento, ¿no? Entonces, pues quizás empezar con la fuerza y empezar con esa parte, o incluso con un entrenamiento concurrente de manera individualizada, va a producir una mayor adherencia que si trabajamos en grupo y si trabajamos en multicomponente. Por supuesto que el multicomponente es lo ideal, pero hay que empezar por
por algún sitio, y las ganancias en fuerza parece que son claves en los estadios iniciales de los entrenamientos. Muchas gracias. Pedro. Sí, gracias, Amelia. Súper bonitos todos vuestros trabajos. Yo creo que los que hacemos ejercicio como práctica clínica habitual, ya no en investigación, que somos 3 o 4 grupos en España, como práctica clínica habitual, me refiero, ¿de acuerdo? Sí. Realmente hacemos un ejercicio relativamente, aunque individualizamos, pero relativamente estándar, basado bastante tanto en ViviFrail como en MidFrail, que hasta ahora son los dos protocolos como más establecidos que tenemos, ¿no? Que son multicomponente, pero con una parte importante de potencia. Y ya Miquel Izquierdo en sus trabajos está diciendo repetidamente que hasta un 20% de los pacientes son no respondedores, ¿no? Y que no obtenemos mejorías a pesar de que es un programa bastante individualizado, validado, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor es que esos pacientes no respondedores lo que necesitan es algún tipo de ejercicio que no les estamos ofreciendo, ¿no? A lo mejor más basado en velocidad para unos, a lo mejor más en fuerza para otros, a lo mejor más en interválico para otros, a lo mejor no lo sé. Entonces, mi pregunta es si a raíz de lo que estáis viendo nos recomendaríais o seríais capaces de empezar a recomendar qué valoraciones tenemos que hacer antes de la prescripción de ejercicio para individualizar al máximo y ofrecer el mejor ejercicio posible para disminuir esa tasa de no respondedores. Ya sé que es complicado, pero al final es lo que os vamos a pedir, que nos digáis, mira, con esta medición este paciente lo que le va a ir mejor es que le fuerces en fuerza primero y luego le pases a más potencia o a más velocidad o me lo hagas más interválico o mejor esto y mejor lo otro. No sé si sois capaces ya de darnos esas pistas o no. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una fantástica pregunta. Y la verdad es que si nos preguntas a nosotros, lo que te vamos a decir es que lo que a nosotros nos está funcionando muy bien es hacer, a la hora de valorar, hacer los perfiles fuerza-velocidad. No es necesario hacerlos con un encoder, con una aparatología, sino que también pues, hemos desarrollado y sacado la aplicación de PowerFrail, en la cual pues, en el test de sentarse y levantarse de la silla se puede realizar un perfil fuerza-velocidad. ¿Por qué el perfil? Pues porque así se puede intentar individualizar de una mejor manera si alguien tiene un déficit en fuerza y lo que tiene que entrenar es la fuerza máxima, o si alguien realmente lo que tiene poca potencia muscular, pero es debido a que tiene poca velocidad, a que es capaz de moverlo no a la velocidad que debería de poder moverlo, pues para poder levantarse de la silla o para poder caminar con una velocidad de la marcha adecuada, ¿no? Entonces, para mí es clave intentar ir hacia una individualización, pero sí que es verdad que si queremos llegar a mucha gente, eso va en detrimento de cuánto de individual puede ser el entrenamiento, pero para mí la medición de los perfiles fuerza-velocidad da mucha información sobre hacia dónde debería de ir el entrenamiento. Y en cuanto a los no respondedores, pues hay gente que dice que no es debido a que realmente per se sus huellas de sistemas de órganos y de órganos y sus huellas genéticas y epigenéticas no están respondiendo bien, sino que quizás a lo mejor el estímulo de entrenamiento, la carga de entrenamiento no es la adecuada para esa persona, ¿no? Entonces volvemos otra vez un poco al intentar individualizar. Yo no lo sé si los no respondedores son así porque están hechos así o porque realmente cuando han entrenado no han entrenado con el método más correcto, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de seguir probando y por lo menos la medición de los perfiles sí que a nosotros nos da buenos resultados.
Muy bien. Si os parece, entonces, si hay alguna pregunta más adelante, si no, pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias, Amelia, que es Marc Suárez, que viene del grupo de Oriol Grau en Barcelona y que nos va a hablar sobre Identification of Age-Related Human Blood Factors as a Therapeutic Target for Alzheimer's Disease, de HB Project. Buenas tardes, intento compartir la pantalla. A ver si se ve. Vale, ¿se ven las diapositivas? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Pues primero de todo, bueno, buenas tardes y muchas gracias por poder participar en este simposium. Yo me presento, yo soy Marc Suárez, soy neurólogo del Barcelona Beta, que es el Instituto de Investigación de la Fundación Pascual Maragall. Nos centramos en el estudio de la enfermedad de Alzheimer y sobre todo en la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, y también soy neurólogo del Hospital del Mar. Hoy presentaré un proyecto que de hecho acabamos de empezar, o sea que presentaré más los objetivos y el diseño del estudio y agradeceré mucho el input en este sentido, pero todavía pocos resultados porque acabamos de empezar. Y estamos muy contentos porque hemos recibido pues, financiación de una ERC Starting Grant pues, para hacer este proyecto. El proyecto se llama Eve y aquellos que sean aficionados a la mitología griega antigua sabrán que Eve es la diosa de la juventud. Y de hecho el objetivo principal de este estudio, que es un estudio de 5 años y que acabamos de empezar, es intentar encontrar en la sangre factores, ya sean proteínas, péptidos, metabolitos, que tengan un efecto en el cerebro, un efecto de rejuvenecerlo o de envejecerlo, ¿no? Esta es la idea un poco, reconozco, arriesgada de este proyecto. ¿Esto en qué se basa? Esta idea que puede ser considerada un poquito pues atrevida, ¿no? Esto se basa en evidencias científicas, sobre todo o exclusivamente hasta ahora encontradas en modelos animales, en ratones. Se ha encontrado, se ha visto que en ratones y algún otro modelo animal hay factores en la sangre que pueden rejuvenecer o envejecer el cerebro, y también esto es aplicable pues, a otros órganos y tejidos del organismo, ¿no? Pero en nuestro caso nos centramos en las demencias en el cerebro, pues estamos pensando sobre todo en el cerebro. Y estos experimentos son los llamados experimentos de parabiosis, que sobre todo se han realizado por el equipo de Tony Viscorey en Stanford y otros grupos, principalmente en Estados Unidos. Se pueden imaginar que hacer estos experimentos en ratones no está, por ejemplo, aquí en Europa es bastante complejo y hay que pedir varios permisos, ¿no? O en muchos países pues no está permitido, pero básicamente estos experimentos consisten en literalmente unir la circulación sanguínea de 2 ratones y ver que acaban compartiendo la misma sangre, de manera que uno puede ver el efecto de la sangre de uno en el otro y viceversa. Cuando se hacen estos estudios de parabiosis y se hacen en un ratón, pues, un momentito, aquí sí tengo el láser, en un ratón viejo con uno joven, pues lo que se ve es que el ratón joven, después de recibir la sangre del ratón más viejo, pues empieza a presentar toda una serie de características típicas del envejecimiento. En diversos niveles, pero en concreto a nivel cerebral, lo que se ve es que hay menos neurogénesis, que hay menos sinapsis, y en los test conductuales, pues la memoria de este ratón joven empeora. Y vemos lo contrario en el ratón viejo, es decir, cuando este ratón viejo recibe la sangre del ratón joven, vemos que este ratón viejo rejuvenece en varios aspectos, pero también a nivel cerebral, en el sentido que hay más sinapsis, hay más neurogénesis, y también en los test conductuales pues, su rendimiento es mejor. Por lo tanto, con estos experimentos que se han realizado y se han replicado en varios estudios, parece que hay algo en la sangre de ratones viejos que envejece a los jóvenes y viceversa. Hay algo en la sangre de los jóvenes que rejuvenece a los ratones viejos. Este algo, de hecho, se ha identificado, es decir, no es simplemente varios, hay algunos